Dulces son todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí hacia un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en veranos, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en veranos, en invierno mi calor siempre serás. Dulces son todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí hacia un gran amor que cautivara mi vida. Oh, por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primavera en mis veranos, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en veranos y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en veranos y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano.
eterno mi calor siempre serás. Iglesia, muy buenas noches. Quiero bendecirte en este hermoso tiempo, saludarte allí donde estás. Saludo a tu familia, a todos los que nos están viendo aquí en Colombia, en Cali, pero también a los que nos están viendo en otros países de esta tierra, a los que nos están viendo desde Europa, en España y las Canarias, los que nos están viendo ahora mismo en Chile, Venezuela. A todos los quiero saludar, bendecir sus vidas. Toda persona que ahora mismo está ahí conectada, te digo que este es un tiempo maravilloso donde el Señor quiere bendecir tu vida, hablarte, hacer algo especial. Hoy es un buen día para que recibas un milagro de parte de Dios. Quiero decirle a la iglesia que ya tenemos nuestros cultos presenciales los días domingos. Sí, los días domingos tenemos nuestros servicios. El primero a las 9 de la mañana y el segundo servicio a las 11 de la mañana. Allí donde funciona la iglesia, aquí en Valle de Lili, Calicanto, ya hemos abierto nuestros dos servicios el día domingo y lo demás seguimos haciéndolo virtual. Los cultos del miércoles, este servicio de hoy en la noche a las 7 es virtual, es online, pero también tenemos las clases virtuales los días martes a las 7:30, el CEFI, los días jueves a las 7:30, la Universidad de la Vida, siguen siendo virtuales, los grupos de bendición virtuales, ahí vamos a estar conectados, seguimos haciéndolo, aprovechando la tecnología y llegando a muchos lugares que tal vez por diferentes razones no pueden, aquellas personas, aquellas familias no pueden trasladarse hasta la iglesia, algunos se siguen cuidando allí, cumpliendo pues con todas las normas, con todos los protocolos, con lo que se necesita hacer. Decirles a ustedes que para los cultos presenciales debe de inscribirse. Le estamos enviando un link, le estamos haciendo llegar ese link para que usted se inscriba previamente al servicio, a cualquiera de los dos, al primero que es a las 9 o al segundo que es a las 11 de la mañana, se puede inscribir en ese link que le estamos enviando. Los líderes le están haciendo llegar ese link, yo también se lo hago llegar, entonces ahí tiene cómo hacerlo para que pueda asistir el día domingo al servicio. Recuerde que esto es algo que nos exige el Ministerio de Salud para poder ingresar a la iglesia, entonces lo animo para que cumplamos con todos los protocolos que nuestro gobierno nacional nos pide y todos debemos cuidarnos. Recuerde que todos debemos cuidarnos y lo estamos haciendo. Quiero bendecirte, decirte que los domingos cuando termine nuestro servicio también está el culto infantil virtual para que todos nuestros niños se conecten, para que nosotros les ayudemos y ellos puedan recibir también la palabra. En esta poderosa noche yo te quiero animar para que allí donde estás te levantes y sigas adorando al Señor. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, lo que hemos preparado en esta noche para Dios. Decirte que puede ser cualquier momento de nuestra vida, cualquier etapa, cualquier circunstancia por la que estemos pasando, usted y yo debemos de seguir siendo fieles a Dios. Entonces en esta noche vamos a decirle al Señor, aquí estamos Dios, queremos honrarte con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, queremos obedecer tu palabra y vamos a orar y vamos a presentar lo que tenemos preparado para Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, nuestros aportes, todo lo que hemos preparado para ti. Te damos gracias, Dios, porque tú eres el que nos provee, nos suples todas las cosas, Dios mío. Gracias te damos en esta noche, Dios, porque hoy podemos presentarnos delante de ti y honrarte, Dios, y seguir siendo fieles a tu palabra. Te bendecimos, Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Usted ya sabe cómo lo ha venido haciendo, a través de los medios de pago. Usted aquí en la pantalla lo puede ver, pero si necesita de alguna manera decir, bueno, ¿cómo lo hago? Pues nos puede llamar al teléfono que también aparece allí en pantalla y le podemos dar las instrucciones. Sigamos obedeciendo a Dios en todo tiempo.
Amada iglesia, quiero hoy con agrado, le doy gracias a Dios por la vida de la pastora Caterine Bueno Jiménez. Hoy quiero presentarla, es la predicadora invitada para esta noche. Sé que Dios nos va a bendecir a través de esta poderosa palabra. Quiero decirle a usted que allí donde está se prepare porque Dios quiere hacer algo. Bueno, aquí los dejo con esta poderosa bendición a través de esta pastora de multitudes que desde España nos bendice en esta noche. Amén. Quiero decirte que eres el amor de mi vida, el dueño de mi corazón. Sin ti no habría una razón de vivir. Tú eres mi motivación. Cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día, tú eres mi inspiración. ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida si tengo a mi primer amor? Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Mientras que vivo este momento tan hermoso en la vida, mi mente suele preguntar: ¿qué fue lo que movió tu corazón hacia mí para venirme a rescatar? De lo profundo de mi ser, mi alma quiere decirte lo que siento por ti, Señor. Rendida está mi vida sin reservas a ti, te pertenece mi amor. Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó. Y es que la vida que me das no es como una fantasía, es una mera realidad. Cada experiencia que viví la guardo como un tesoro en el fondo de mi corazón. Eres tú quien da color a cada sueño que brota, tú eres mi felicidad. ¿Qué más puedo pedir al caminar en la vida si vivo en mi primer amor? Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. No hace falta, no. Hola, hola, qué rico poder compartir con ustedes, Iglesia Familia de Dios, un tiempo especial en donde Dios nos va a hablar. Quiero saludar primeramente pues a mis padres, darles gracias por este privilegio que me dan, a todo el equipo pastoral, a los hermanos, a los jóvenes, adolescentes, bueno, a todos. Quiero darles un fuerte abrazo y saludo virtual y decirles que los queremos mucho.
Y quiero que Dios hoy permita hablarnos a nuestras vidas, así que cierra allí tus ojos donde estás y vamos a decirle al Señor que Él nos hable, que sea Él quien nos bendiga y que su palabra sea entrando a nuestras vidas y produciendo fruto. Amén. Señor, gracias Dios por todo lo que tú haces en nosotros, gracias por este día, gracias Señor porque en lo que lleva de esta semana tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has ayudado. Ahora te pedimos Señor que tu palabra llegue a nuestras vidas con un refrigerio poderoso, que tu palabra Señor produzca el fruto por el cual has sido enviado. Úsame Señor, úsame y úsanos a todos Padre para poder esta palabra Señor que haga eco en el corazón de muchos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirles un mensaje que llevo desde hace unas cuantas semanas, un pasaje que llevo hace unas cuantas semanas meditándolo mucho. Y creo que todo lo hemos oído en algún momento. Quiero que te ubiques allí en Lucas capítulo 22 desde el 54. La puedes buscar en cualquier versión. Yo la voy a leer en la versión de Reina Valera del 60 y quiero que Dios a través de esta palabra nos hables. A esta palabra le he puesto ¿negarías a Jesús? Y bueno, ya usted sabe por dónde voy a ir. Así que quiero empezar en esta introducción, por decirlo así, en cuanto a Lucas capítulo 22 y habla de narra este episodio que sucedió en la vida del apóstol Pedro, algo que, bueno, yo mire, les soy sincera, yo soy fan del apóstol Pedro. Yo en muchas ocasiones me identifico con él. Sí, además, bueno, él tiene las llaves del cielo, así que no nos podemos poner a hablar mal. No, mentiras, es un chiste. Realmente hay muchas cosas de que anotarle a Pedro. Pedro hizo grandes prodigios, bendiciones, alcanzó muchas personas para el Señor. Pero cuenta este pasaje puntual, hay algo en este pasaje puntual que, bueno, no es muy de gloria para él. Así que quiero pues a través de esta palabra poder bendecirles a ustedes y mirar esto que pasó. Resulta que en este pasaje muestra cómo Pedro niega a Jesús. Usted lo está leyendo. Pero lo importante, y luego en medio del mensaje vamos a desarrollar todo esto, lo importante que quiero mostrarte aquí no es tanto cómo, más vale, sí, sucedió, pero cómo ya fue advertido Pedro, ¿sí? Y en mi introducción quiero mostrarte que Pedro fue totalmente advertido por el Señor. Si usted mira unos versículos antes, por allá en el versículo 31, Jesús le advierte a Pedro y le dice: Pedro, Satanás ha pedido a ti para zarandearlos, o sea, para estrujarlos, para hacerlos caer en tentación. Y me parece demasiado curioso el tema de que Pedro, unos versículos después, al parecer no había pasado mucho tiempo, ni 1 o 2 días seguramente, Pedro se encuentra en una situación bastante de angustia. Yo quiero empezar por decirte qué advertencia te ha hecho el Señor a tu vida. Todos tenemos unas pequeñas advertencias que el Señor nos ha hecho. Unas están en su palabra, que son advertencias muy generales, donde el Señor nos ha advertido de cuidarnos, mira, no te creas muy fuerte, pilas caes, en donde el Señor nos advierte de no dejar de orar, muchas advertencias, pero creo que en esta ocasión Jesús fue muy específico con Pedro porque Jesús conocía seguramente la situación de Pedro. Jesús y el Señor Jesús conoce de manera muy personal qué es lo que puede estar sucediendo a nuestras vidas. Así que yo quiero primero, antes de todo, hacerte reflexionar un poco y mostrar ¿qué es lo que el Señor Jesús nos ha advertido? ¿Cuáles son aquellas debilidades? ¿Cuáles son esas pequeñas flaquezas que tenemos en nuestras vidas, por lo cual podemos llegar a caer en algo demasiado doloroso? Así que no sé, mira por un momento, piensa y di, ¿qué puede pasar?
En cuanto a hablar de la negación, conocí en alguna ocasión una persona, cuando estábamos muy niños, yo estaba muy niña, o sea, eso hace ayer nomás. Entonces, estábamos jugando y la joven, salió una señora ya de unos cuantos años en ese momento, y ella dijo, no, mira, salió tu mamá, te está llamando. No, no es mi mamá. Es la empleada. Y por mucho tiempo creímos que era la empleada. Resulta que sí era la mamá. La negó. Todos hemos podido llegar a negar algo. ¿Sabes qué es negar? Negar es, en esta palabra, es no admitir la existencia de algo. Así lo encontré en el diccionario. Es no admitir la existencia de algo. Básicamente es rechazar. La palabra negar es rechazar, ¿sí? En este caso, en esta pequeña ilustración muy dura y muy cruel, esta joven estaba rechazando a su mamá. No sé por qué, si tal vez por su físico, si por su apariencia o por lo que sea. Pero negar es decir, no conozco, no es, no existe, o sencillamente rechazar lo que realmente es. Así que vamos a ver en esta historia de Pedro, vamos a ver 3 acciones que Pedro realizó, ¿sí? Vamos a ver 3 acciones y en el versículo, empiezo con la primera acción de Pedro y está en el versículo 54 en la parte B y dice así. Se la voy a leer todo, pero quiero hacer énfasis en la parte B. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. La primera acción que vemos, a ver, a quien están prendiendo o a quien están llevando a la casa al sumo sacerdote es a Jesús, ¿cierto? Punto seguido dice que Pedro le seguía de lejos. Pues resulta que la primera acción que yo veo que hizo Pedro fue alejarse. Dice que lo seguía de lejos. De lejos. La negación a Jesús no se trata de un suceso repentino, de algo que hacemos de la noche a la mañana. No, esto viene a ser un proceso y empieza este proceso siguiendo a Jesús de lejos. ¿Qué significa seguir a Jesús de lejos? Mis queridos hermanos, como yo lo interpreto a través de la palabra, es irse alejando poco a poco de todo lo que tiene que ver con Dios. Dejar de orar, dejar de congregarme, aún en este tiempo que estamos muy en online, que estamos en vivo desde YouTube. Muchas personas aún han dejado de congregarse en esta pandemia, porque creen que Dios salió a vacaciones o Dios le dio vacaciones a todos, y pues no, nuestra relación con Dios no está en vacaciones, no estamos en licencia para pecar, no lo hay, ¿sí? Así que, ¿cómo se empieza esto? Y es alejándome poco a poco, alejándome de los hermanos de la fe, alejándome de todo lo que tiene que ver con la fe. Si antes ayunaba, posiblemente ya no lo hagas. Sí, algunos tenían esa muy buena costumbre de ayunar en semana y posiblemente en este tiempo ni siquiera te acuerdes de eso, de sacar tiempo de adoración a Dios y empiezas a alejándote de las cosas de la fe y metiendo en tu mente muchas cosas. Pues resulta que Pedro empezó a seguir a Jesús desde lejos. Yo sé que todos también podríamos decir, bueno, pero por lo menos le siguió, por lo menos estuvo allí. Resulta que en la Biblia no menciona que ninguno de sus otros discípulos hubiera estado allí, pero hace mención que le seguía de lejos. Y me nota porque en muchas ocasiones muchas personas pueden seguir a Jesús, pero desde lejos. Muchos dicen, yo voy a la iglesia, claro, yo soy cristiano, pero muy de lejos. Yo no sé si usted algún día ha estado en un concierto. Yo he estado en un par de conciertos, un par de veces, ¿sí? Y la gran mayoría me ha tocado desde lejos, ¿sí? En alguna ocasión me tocó desde muy alto y resulta que desde lejos no se ve muy bien, ¿cierto?
Desde lejos no se percibe las cosas como cuando tú estás allí cerca. Pues resulta que pasa lo mismo cuando estamos de lejos, cuando estamos tan alejados del Señor, pues en nuestro corazón empieza a haber una cantidad de situaciones difíciles y se empieza a desprender muchas cosas muy buenas que veníamos con Dios. En la versión de PDT de Dios habla a todos, dice, Pedro lo siguió a cierta distancia. Habla allí de que Pedro lo siguió a cierta distancia. Y me causa mucha curiosidad cuando dice a cierta distancia, porque me hace ver a muchos cristianos seguir a Jesús a cierta distancia, como quien dice, lo sigo pero no tanto, me comprometo pero no tanto, o algunos ni siquiera tienen un compromiso con Dios, ni siquiera se comprometen con la iglesia, llevan años en el Señor y ni siquiera se comprometen a servirle a Dios en la iglesia, no se comprometen a nada. Déjame decirte que para mí están siguiendo a Jesús desde cierta distancia, es decir, se sienten en el camino pero muy retirados y caminan allí un evangelio muy cómodo, un evangelio desde lejos, y no dejan a Jesús del todo, pero pierden ese contacto directo con Él, ¿sí? Pero vamos a ver que en el versículo 55 hay una segunda posición, ¿sí? Y en la primera que les estoy mencionando es alejarse y siguiéndolo de lejos. Pero en el versículo 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¡Wow! O sea que esta posición ya viene a ser de que Pedro se sentó con otras personas. A ver, contextualicemos un poco lo que estaba sucediendo. Era de noche, ¿cierto? Estaban en un patio. Posiblemente hacía frío porque estaban encendiendo fuego, ¿cierto? Las personas que estaban allí, a mi traducción o comentario, no eran personas tal vez las mejores personas que estuvieran allí. Posiblemente eran familiares que estarían esperando a los presos, eran personas tal vez sin hogar, sin familia. En otras palabras, no eran seguidores de Jesús, ¿sí? Y dice que Pedro se sentó con ellos. Algo que también hace que nos alejemos del Señor es cuando nos sentamos con personas inadecuadas. Usted dirá, pero entonces ahora ya no me puedo sentar en un bus con alguien que no sea cristiano. Ay, no, pero entonces ¿en qué? A ver, yo no hablo de un sentarse de manera física. Muchas veces nos sentamos en un restaurante, en un cine o en un teatro donde vayamos y hay otras personas. No estoy hablando de esa sentada, estoy hablando del compartir, de ese contacto directo que puedo tener con otras personas, con personas que realmente no van a generar en mí esa gran bendición. Todos aquellos que se alejan de Jesús se reúnen con personas tóxicas, y esta es una palabra que me ha encantado porque ha venido desde el 2019 a generar mucha revolución, y es que las personas tóxicas son aquellas que te envenenan, así de sencillo, y te envenenan tu fe, te envenenan tu vida. ¿Sí? ¿Y cuántas veces podemos estar sentados alrededor de personas que no generan nada bueno a tu vida? Lo único que hacen es alejarte y van alejándote del Señor, te van ahí separando. Pedro no tenía nada que hacer allí, ese no era su lugar. Pedro se había ganado un lugar de gloria, de honra. Pedro era uno de sus 12 discípulos de Jesús. No tenía nada que estar allí encendiendo fuego o calentándose. Sabes, muchas veces muchos nos podemos estar calentando en lugares equivocados. Podemos estar allí queriendo ser aceptados en lugares equivocados. No era la función de Pedro, no era lo que él tenía que hacer. Algunos quieren ser aceptados y por eso se mezclan. Nosotros estamos llamados a ser luz, a ser sal. Claro, tenemos que salir a un mundo a predicar, tenemos que compartir, sí,
Pero aquí Pedro no estaba compartiendo, no estaba en una posición de predicar, sino que él aquí estaba vulnerable, estaba solitario, tal vez aún hasta depresible, y esto lo que hacía era que era muy influenciable el Pedro que vemos en este momento. Tal vez pues yo te puedo hacer esta pregunta: ¿quién está a tu lado? Las personas que están a tu alrededor, en tu empresa, familia, trabajo, no sé, en tus vecinos, amigos, tus contactos, aún la gente que tienes en redes sociales, ¿generan en ti paz, bendición? ¿O sencillamente lo que hacen es desequilibrar tu parte espiritual? Lo único que hacen es ser tóxicos y envenenarte. Nadie se siente con personas equivocadas puede seguir a Jesús correctamente. Nadie que mantenga con personas equivocadas, hablando mal de la fe, hablando mal de Jesús, de su palabra, puede estar conectado con Dios. No se puede. No se puede uno poder tener dos clases de amistades. A Jesús como mi amigo, pero también tener una amistades tal vez que contaminen, que no quieran. Es muy difícil, y yo lo diría casi imposible poder tener esta clase de amistad. No se puede. ¿Qué trata de sentarse con ellos? ¿Para qué? ¿En qué se trata? ¿Qué significa, más vale? Pues significa que muchas veces se empieza a imitar las acciones de estas personas. Se empieza a las acciones, la forma de vida, la forma de pensar, la forma de accionar. Aquí Pedro estaba sentado, era una forma de vulnerabilidad, pero también de bajeza. Él no era su lugar. No es tu lugar una discoteca, no es tu lugar una sala llena de alcohol, aún de drogas, no es tu lugar. Tu lugar no es allí en una cantina escuchando música de despecho, ese no es tu lugar. Ahí estaba un Pedro diciendo: ¿qué hago aquí? Perder tiempo en cosas vanas, tal vez signifique eso también. Estar en el otro lado del bando. Muchas personas a veces por mantener allí unas relaciones tóxicas, unas amistades que no ayudan, se prefieren y se sientan allí, se quedan allí en comentarios que van a desagradar a Dios, ¿sí? Que a la final hablan mal de lo que Dios ha hecho, como por ejemplo hablar mal del matrimonio, como hablar mal de los hijos, como hablar mal del diezmo, como hablar mal de los pastores, y muchas veces se quedan allí. Pues déjame decirte que tanto la primera posición de Pedro, que fue quedarse de lejos, como sentarse con ellos a calentarse allí, fueron posiciones que lo pusieron en alto riesgo, tan alto riesgo que podemos ver como en la segundo punto que quiero mostrarte, en la segunda acción que tuvo Pedro, desencadenó todo esto, ¿sí? Y la segunda acción que tuvo Pedro fue negar. ¿Por qué? La negación, como les decía al principio, la negación a Jesús no viene de la noche a la mañana, viene del alejarme y viene del con quién estoy a mi alrededor, ¿cierto? Y todo esto desencadena una gran cantidad de acciones y de decisiones muy peligrosas. En este momento podemos ver que Pedro era un hombre. ¿Quién era Pedro? Era un hombre, para mí, como les decía al principio, para mí me encantaría haberlo conocido aquí en la tierra y haberle visto sus chisparatadas de decir: ¿quién va a caminar en el mar? Yo camino. Ok, cortó orejas, caminó por el mar, le sanaron la suegra. ¿Qué más? A ver, ayúdenme ustedes de su casa. ¿Qué más hizo Pedro? Estuvo en la transfiguración de Jesús. Vemos a un Pedro que estuvo en todo momento. Si usted nota en los evangelios, en todo momento estaba Pedro allí. O sea, él no se despegó de Jesús. Jesús lo cambió de ser un pescador frustrado. Acuérdense en aquel pasaje donde llevaban 2 noches y no habían pescado nada, o una noche, perdón, y no habían pescado nada, y como en un momento Jesús llenó hasta 2 barcas. O sea, dejó de ser un pescador frustrado a un pescador exitoso, próspero, empresario, que a mi percepción Pedro no dejó de ser empresario y próspero. Lo que pasa es que creció tanto su naviera que él pudo dejar encargados y seguir a Jesús. Para mí es un ejemplo muy lindo de Pedro. Era un Pedro. ¿Quién era él? Era un hombre
fantástico que Jesús había transformado durante los 3 años. Habían sido 3 años donde habían pasado momentos inolvidables con Jesús, momentos entrañables, momentos donde uno dice, wow, yo tengo las mejores historias. Si hubiera habido Facebook en aquella época, cada año hubiera salido ese recordatorio, ¿no? Ese recordatorio que a todos nos sale, ese recordatorio, ese aniversario de amistad que sale y ahí las fotos de Pedro con Jesús caminando, comiendo, riendo. En algunas también las pasaron duras, pero allí, ese era Pedro con Jesús, una amistad hermosísima, un Pedro muy fuerte y muy decidido, pero un Pedro que, ¿qué pasó? Que se sintió muy asustado, muy temorizado, un Pedro que fue tanto su temor que negó a su Señor. Yo les dejo este pensamiento y les digo, si Pedro, cómo fue, quién fue, que caminó con Jesús, que tuvo ese privilegio de caminar con Jesús, todo lo que hizo, todo lo que Jesús le permitió hacer, vivir y le negó, ¿cuánto más tú y yo debemos estar muy preparados en el Señor para no negarle? No te lo estoy declarando y no es para que tú digas, uy, sí, amén, yo algún día. No, no vamos a negar. Dios permita que no. Pero lo que quiero mostrarte es que ninguno de nosotros se salva de poder en algún momento negar a Jesús. Y allí es donde todos debemos de tener todos nuestros mayores sentidos en Dios, nuestra mayor fuerza en Dios, toda nuestra comunión en Él y decirle, Señor, ayúdame a yo no negarte, ayúdame a yo no menguar en mi fe, ayúdame a yo no dejar. Los momentos que Pedro y Jesús tuvieron fueron maravillosos. ¿Sabe cuántos momentos tú has tenido con Jesús? Yo te hago esa pregunta. ¿Cuántos años tú llevas en el Evangelio? ¿Cuántos años maravillosos has tenido con Jesús? Déjame decirte que yo llevo desde mi niñez, mi juventud. Bueno, yo tengo 3 etapas de juventud, ¿no? Y yo creo que hasta los 80 estaré en juventud. En la juventud, la que llaman la preadolescencia, la adolescencia, la juventud adulta. Eso cada vez extiende más y más la juventud y como hasta los 80 ya llega uno a la tercera edad. Pero cuántos momentos maravillosos he vivido yo. Yo me ponía cada que estaba haciendo el mensaje, yo decía, yo he vivido momentos muy maravillosos de sentir a Jesús en mi corazón, de lo que Él ha hecho en mi vida. Pero aunque lo recuerdo y lo tengo tan profundo en mi corazón, esto a mí no me deja de hacerme sentir cada día muy ocupada en Dios, de que yo nunca le vaya a negar. Porque si un Pedro, que como ya sabemos quién fue, lo negó, pues imagínate, nosotros debemos de estar en las mismas condiciones. Pedro lo que nos demuestra es que cualquiera, en cualquier momento de debilidad, puede negar a Jesús. Realmente, ¿cómo se niega a Jesús? Bueno, cuando no me parezco a Él. Aquí quiero mostrarles algo y pónganme en toda su mayor atención, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Resulta que Pedro lo vienen y 3 personas, una mujer y 2 hombres, vienen y le preguntan, pero es que tú te pareces, pero es que sí, tú eres como de los que estaban allí, pero es que tú eres Galileo. Si algo a favor en este capítulo tiene Pedro, es que Pedro se parecía a Jesús. ¿Sabes cómo negamos a Jesús? Cuando no nos parecemos a Él. Dile al que está ahí a tu lado, si tienes a alguien allí, cuando no nos parecemos a Él. ¿Cuándo negamos a Jesús? Cuando no se nos nota. A ti y a mí se nos debe notar que Jesús está en nuestros corazones. Así hablemos o no hablemos. Así estemos mucho tiempo o no. La esencia de Él, el estar Él en nuestro corazón debe de notarse, debe de alborotar demonios o debe de activar vidas, algo debe pasar. Estas personas, sí, Pedro seguramente estaba en el lugar equivocado, ya hablamos de él, pero algo que tenía Pedro es que se le notaba que no era como los otros, que él era diferente, que él era como Jesús. Claro, Pedro se sintió muy atemorizado. Pedro seguramente dijo, no, pero no, yo no soy, pero mujer, ¿tú qué dices? Pero a él se le notaba. La pregunta es, ¿a ti se te nota que Jesús está en tu corazón? ¿A ti se te nota? Realmente tú sales al trabajo, tú sales y conoces personas nuevas y las personas notan en ti a Jesús.
O quizás hay personas que llevan mucho tiempo y ni siquiera tu familia sabe que tú asistes a una iglesia, que tú eres cristiano, ni algunas personas de tu trabajo saben. ¿Sabes? En alguna ocasión pasó algo muy incómodo realmente, y fuimos a una fiesta de cumpleaños de un cristiano, un cristiano tal. Y esta persona era cristiana desde hace mucho tiempo. Y resulta que de sus compañeros de trabajo le llevaron una ancheta de esas muy bonitas que hacen, que a propósito son muy lindas, y que he visto que muchos jóvenes en Familia de Dios están emprendiendo en eso, y los felicito, me parece súper. Bueno, hice una pequeña pauta, perdón, pero y le llevaron esta ancheta, y resulta que en la ancheta había licor, había vino. Bueno, yo no sé mucho del tema, pero lo que sí es que había mucho licor, cerveza, aquí, allá, y todos nos quedamos como que, ¿y esto por qué? Y él muy apenado, como que, ay no, y hablando con aquel compañero, es que yo no sabía que él era cristiano. Y nosotros como que, wow, agente 007, ¿cuántos cristianos 007 hay? Pues déjame decirte que esa es una forma de negar a Jesús. Cuando en nuestras vidas no demostramos, no hablamos de Jesús, cuando no se nos nota, a ti y a mí se nos debe de notar. Se nos debe de notar que seguimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo reaccionamos en momentos críticos. A ver, todos en la iglesia estamos muy bien y muy sonrientes, pero ¿qué cuando de pronto hay algo que nos desequilibra? Cuando hay algo que nos molesta, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con rabia, con violencia, con maldad? ¿O tenemos la paz de Dios y aún en medio de nuestra molestia y de nuestro enojo podemos mantener esa tranquilidad en el Señor? ¿Cómo reaccionamos en momentos de tal vez necesitar ayudar a alguien? ¿Los ayudamos? ¿No lo ayudamos? ¿Cómo vivimos ordenadamente en nuestra casa? ¿Nuestra familia es ordenada? Y hablo de un orden tanto literal, el orden en casa, como aún que todo en la casa esté andando como es. En el versículo 58, si usted lo tiene allí en la versión de lenguaje actual, justo en este versículo en lenguaje actual dice, tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Dice, tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Claro, este hombre que le está hablando aquí a Pedro dice, es que tú también eres un seguidor. ¿Sabes, mis queridos hermanos? Negamos a Jesús cuando no nos parecemos a un seguidor de Él. Tú y yo debemos parecernos a un seguidor, ser radicales en su palabra. No importa lo que el mundo diga, no importa cómo nos tilden, no importa lo que pase, ser un seguidor de Jesús en todo momento, con integridad, como pensamos, cómo actuamos, convénganos o no nos convenga. Seguramente hay momentos que no nos va a convenir, pero no importa. ¿Cómo más puedo negar a Jesús? Cuando niego mi fe. Y esta es una negación que va de frente. ¿Cómo así que de frente? Sí, es aquella negación que de frente estoy diciendo no quiero, o no estoy dispuesto, o sencillamente me rehúso a todo lo de Dios. Son aquellos que antes traen confusión a otros. Óigame pues, traen confusión a otros. Entonces ahora reniegan de la Biblia, reniegan de la palabra de la Biblia, la palabra de la iglesia, reniegan de los hermanos, de los pastores, reniegan de todo lo que tenga que ver con Dios. De cualquier situación se meten allí para generar polémica. He podido ver tristemente cómo en las redes sociales hay muchos excristianos, yo diría, que en vez de usar ese púlpito que tenemos todos como redes sociales para evangelizar, lo que hacemos es destrozar la palabra, o bueno, quererla destrozar, porque realmente la palabra de Dios no se va a destrozar nunca. Pero es ese reniego. Usan sus vidas para mal hablar de Dios, para mal hablar de su evangelio. Niegan las cosas por conveniencias. Algunos niegan a Jesús por una conveniencia. Tal vez están trabajando y el jefe pues les conviene hacer chanchullo. Entonces, bueno, pues nada, hagamos chanchullo porque pues el jefe me dijo, o por el esposo, por la esposa. Algunos tal vez por temporadas.
Sí, aquellos que niegan a Jesús por temporada. Llegó diciembre con su alegría y entonces allí la feria, el carnaval, aquí, allá. Algunos el 31 de octubre niegan a Jesús, se salen de su momento de Dios porque dicen, no, ¿cómo no voy a celebrar el Halloween? Y así sucesivamente pueden haber temporadas, hay momentos, algunos por sus emociones niegan a Jesús, conocieron un novio, una novia o un amor prohibido, están casados y entonces la secretaria o el secretario les empieza a hablar, les empieza a decir, y todo esto es una negación de frente contra la fe que tenemos en Dios. Tanto lo uno como lo otro es terrible. Seguramente Pedro negó a Jesús por temor. Pedro no fue un hombre que negó a Jesús por pecado. Él no estaba allí haciendo como tal un pecado, aunque fue mal lo que él hizo, negarlo, decir yo no lo conozco. Muchos también negan a Jesús cuando dicen, no, yo no, pues yo sí llegué a ir una vez a una iglesia, pero no, yo no. Están negando a Jesús de frente, están rechazando su evangelio. Y esta segunda acción que hizo Pedro, la primera y la segunda, como pueden ver, fueron desastrosas. Tanto esa primera de alejarse como la segunda de negarse. Pero yo quiero mostrarle y quiero hacer énfasis en la tercera acción que tuvo Pedro. Y está en el versículo, ayúdeme usted, desde el versículo 60. Y dice, y Pedro le dijo al hombre, no sé lo que tú dices. Este es el último hombre que le dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Déjame decirte que tarde o temprano el gallo cantará. Si el Señor te ha advertido algo, si tú sabes que tienes alguna situación en tu vida que tienes que solucionar, si tú sabes que hay algo que puede generar en ti esta debilidad, no sé cuál sea que sea, tarde o temprano el gallo cantará. Y tienes que estar preparado para evitar esto. Y dice el versículo 61, y este es el versículo más hermoso de este pasaje, dice, entonces vuelto al Señor, miró a Pedro. ¡Wow! Pero luego dice en este versículo, dice, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. La tercera acción de Pedro fue arrepentirse. Esta es la mejor acción que pudo hacer Pedro. Ya vimos que la primera y la segunda fueron desastrosas, pero esta tercera fue determinante para Pedro. Dice que allí Jesús lo miró. Déjame decirte que cada que tú y yo negamos la fe, negamos a Jesús, hacemos algo indebido, hay una mirada sobre nosotros. No podemos creer en la vida que podemos hacer cosas y Dios no se da cuenta. Dios se da cuenta de todo. Pero en este versículo 61 dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Sabes? Yo interpreto esta mirada con una mirada de amor. No es una mirada, yo la haría, yo haría como Caterine, yo haría una mirada como de, se lo dije, se lo advertí, pero ¿por qué? Pero no. Yo interpreto esta mirada de Jesús, una mirada de amor, de yo estoy aquí. Y déjame decirte que no sé en qué lugar estés, no sé si estés alejado, estés cerca, medio cerca, si tal vez ya te estás sentando con personas indebidas, si tal vez ya lo hayas negado, si tal vez ni siquiera te parezcas a Jesús. Pero déjame decirte hoy que hay una mirada de Jesús sobre ti diciéndote, aquí estoy, yo te amo. Y te recuerdo que aquí estoy. Y me impacta este versículo porque dice, aquí estoy. O sea, lo miró, no le dijo nada. Obviamente estaba de lejos. Pero Pedro en el versículo 62 dice que lloró amargamente. Yo me imagino, Pedro le pasó una película, todo un collage de fotos, de recuerdos, de momentos. Era su maestro, era su Señor, había convivido con él. Él dejó su vida por seguirlo a él. En ese momento Pedro reacciona y dice, ¿yo qué he hecho?
¿Yo por qué lo he negado? Y lloró amargamente. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento, como muchas veces nos han enseñado, no tiene cambio, es a veces con o sin dolor, puede ser un dolor pasajero, como que, ay, qué triste, no, pues ni modo, pero seguiste. Pero el arrepentimiento viene con cambio. Y allí es donde tú y yo debemos de reaccionar, de mirar y diagnosticar nuestras vidas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Si tal vez estamos en un momento de donde nuestros pies están como en una duda, como en una negación, como que no estamos sumergidos en Dios, pues déjame decirte que hay un arrepentimiento, hay que hacer un cambio, y ese cambio viene con dolor, porque fallarle a Dios tiene que tener dolor. Si duele fallarle a alguien, un ser querido, imagínate lo que es fallarle a nuestro Señor, a nuestro Dios. Es algo que debe de impactar nuestros corazones. Mira la gran diferencia entre lo que pasó con Pedro y con Judas. Judas entregó a Jesús y tuvo ¿qué? Remordimiento. ¿Y qué conduce al remordimiento? Pues ya vemos que el final de Judas fue el suicidio. El remordimiento lo que trae es decisiones terribles, condenación, muerte. Lo que trae el remordimiento es mal. Judas perfectamente hubiera podido también arrepentirse, pero no, él lo que tuvo fue ese remordimiento, esa culpabilidad y condenación que viene del diablo. Pero el arrepentimiento en Pedro hizo todo lo contrario. Podemos ver cómo Pedro sí se le dolió, se acordó de las cosas que había vivido con su maestro, le dolió haberle fallado a Jesús. Él se acordó de esa advertencia, él dijo, sí, Jesús me dijo que yo podía fallarle, que yo le iba a negar y yo no puse cuidado, pero le negué. Y ahí ese Pedro dice, ¿cómo así? ¿Cómo puedo fallarle? ¿Cómo le pude haber negado? ¿Cómo le pude? Bueno, cualquiera de nuestros casos, sea que estemos en una situación de negación a Jesús, sea que estemos en una situación de lejanía, o que tú en este momento te digas, yo estoy bien con Él, tanto los unos como los otros debemos entender que debemos estar muy alerta, porque el enemigo está como dice la Biblia, como león rugiente, a ver a quién fallarle, a ver a quién atacarle, a quién herirle. Aquí lastimosamente Pedro falló, pero se arrepintió, ¿sí? Ese momento de Pedro fue algo que le enseñó para el futuro. Si tú puedes ver, y que lo más emocionante es que luego en Hechos 2, ¿sí? Hechos 2, capítulo 2, del versículo 14, tú puedes ver desde el versículo 1, están en el Pentecostés, pero como ese mismo Pedro que había negado a Jesús, en versículos después, está dando un mensaje, es un mensaje de los mensajes más fuertes que dice la Biblia, en donde él se para delante de toda la multitud y le dice, ustedes, varones israelitas, han crucificado al Señor, ustedes fueron los que lo mataron, ustedes fueron los que... Y uno dice, wow, ¿qué pasó? Ese mismo Pedro que negó, ese mismo Pedro atemorizado, en el lugar equivocado, calentándose en fuego ajeno, donde no debía estar, se arrepintió, cambió de dirección, aprendió de su error y ahora convierte 3,000 personas a través de su discurso. Dios lo usa para convertir 3,000 personas. Déjame decirte que si tú estás en un momento de lejanía, si tú estás en un momento de carencia, si tú estás en un momento aún donde espiritualmente te sientes mal, agobiado, si te sientes sin fuerza, lo que hay que hacer es arrepentirse y agarrarse de Jesús, porque a veces decimos, es que mira mi presente es terrible. El presente de Pedro en Lucas capítulo 22 era terrible, era un Pedro temeroso, un Pedro que frustró, un Pedro que hizo quedar mal, pero él no quiso que su historia hubiera quedado allí. Él no dejó que su nombre hubiera quedado allí como el Pedro malo, el atemorizado, el que negó, no, sino que se aferró de Dios, cambió y tuvo un final
maravilloso. Podemos ver cómo en las siguientes cartas, en la siguiente historia, en la misma iglesia primitiva de Hechos, podemos ver cómo un Pedro fue fundamental, cómo aún en su muerte fue tanto el amor que Pedro tuvo hacia su Señor Jesús que ni siquiera fue capaz de ser crucificado boca arriba. Él dijo, no, yo, y eso lo queda, están en muchos escritos de que murió crucificado boca abajo porque no quería, que decía, no, yo no merezco morir como mi Señor no, yo póngame en boca abajo. Y es todo un ¿cómo decirlo? Todo un cambio que tuvo Pedro porque se arrepintió. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que negar a Jesús, lastimosamente todo lo podemos llegar a hacer en algún momento. No es lo correcto, no es lo adecuado, no es lo que debemos de hacer. Pero nuestra acción debe ser una posición de arrepentirnos, de acercarnos a Él, de aceptar su mirada de perdón y cambiar. Amén. Así que quiero que cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra, guárdame. Lo mayor que podemos decirle es, Señor, guárdame de llegarte a negar. Guárdame, Señor, tal vez yo lleve muchos años lleven en ti, Señor, pero guárdame. Yo te pido que tú me guardes de cualquier cosa, Señor, de alejarme de ti. Guárdame de llegar a negar tu fe, Señor. Guárdame. Yo te pido que tú me guardes, que guardes mi familia, guardes mis hijos, mis padres, toda mi herencia, mis generaciones. Guárdalas de alejarse de ti, de negar de ti, Señor. Queremos cada día parecernos más a ti, Señor. Permite que así sea y te damos gracias, Dios. Y si alguien nos está viendo por primera vez, yo quiero invitarte a hacer esta oración. Quiero que cierres allí tus ojos o allí en pantalla y tú puedas decir, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo y en esta hora te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra a morar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes. Espero que Dios hable a nuestras vidas y que nunca le neguemos. Amén.